Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría para los chicos de tercero y secundaria. El tema que vamos a ver es reducción al primer cuadrante. En este caso vamos a ver la reducción para ángulos positivos mayores que una vuelta. Si un ángulo positivo θ, que es mayor que una vuelta, a ese ángulo lo dividimos entre 360 grados y nos da como cociente n y un residuo alfa. En este caso viene a dar la forma siguiente. Θ es igual a 360 por n más alfa. Ahora, las razones trigonométricas del ángulo θ, que viene a ser un ángulo mayor a una vuelta, y las razones trigonométricas de alfa, que viene a ser el residuo de la división, van a ser iguales. Entonces, yo voy a decir que la razón trigonométrica de 360 por n más alfa va a ser igual a decir razón trigonométrica, en este caso de alfa. Veamos, por ejemplo, acá un ejemplo. Calcule el seno de 1520 grados. Como puedes observar, 1520 grados es un ángulo mayor a una vuelta, o sea, mayor a 360 grados. Cuando tengo esta forma, lo que voy a hacer es una división. Dividir 1520 entre 360 grados. Lo que voy a colocar aquí es 4 y sería 4 por 3006 por 360. Obtengo 1440. Restando, obtengo el valor de 80. Como 80 es menor que 360, ahí queda la división. Por lo tanto, yo puedo decir aquí que 80 viene a ser el residuo y 4 viene a ser el número de vueltas y a su vez eso se descarta. Entonces yo voy a decir que seno de 1520 grados va a ser igual simplemente al seno de 80 grados. Entonces ahí consiste en la reducción al primer cuadrante para un ángulo mayor a una vuelta. Vamos a ver los ángulos negativos. Un ángulo trigonométrico negativo se origina convencionalmente cuando un rayo gira o rota en sentido horario. Veamos el gráfico. Por ejemplo, acá tengo mi plano cartesiano donde tengo un ángulo, en este caso alfa. Para yo trabajar con ángulos negativos, en este caso observamos que el ángulo alfa va en sentido antihorario y el ángulo en sentido antihorario son positivos. Aquí observo que el ángulo, acá tengo otro ángulo donde está en sentido horario. Como es en sentido horario, el ángulo viene a ser negativo. Entonces, a partir de estos dos ángulos, yo puedo hallar su razón trigonométrica. Entonces, se demuestra que las funciones coseno y secante, cuyos ángulos son negativos, van a ser iguales a los ángulos positivos. En las demás razones trigonométricas, el signo sale afuera del ángulo y afecta a toda la razón trigonométrica. Entonces, las razones trigonométricas para un ángulo negativo. Tendría seno de menos θ, eso va a ser igual a menos seno de θ. Coseno de menos θ, o sea, coseno de un ángulo negativo, simplemente sería el coseno del ángulo θ, o sea, del mismo ángulo, pero ahora positivo. Tangente de menos θ va a ser igual a menos tangente de θ. Cotangente de menos θ va a ser igual a menos cotangente de θ. Secante de menos θ, eso va a ser igual a simplemente secante de θ. Y cosecante de menos θ va a ser menos cosecante de θ. Como puedes observar, tanto como el coseno como la secante, si tienen ángulos negativos, simplemente se convierte en ángulos positivos. El signo menos se eliminaría para el coseno y la secante. En lo demás, el signo menos del ángulo negativo sale a multiplicar la razón trigonométrica. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total, 6 ejercicios que se va a desarrollar y su respectiva tarea, 5 ejercicios que se debe desarrollar en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dicen calcula y me da tangente de 2040 menos tangente de 2460 grados. Vamos a desarrollar. Como observo, tengo ángulos mayores a una vuelta. Cuando tengo ángulos mayores a una vuelta, lo que voy a hacer es hacer una división. Entonces, lo que voy a hacer aquí es primero hallar la tangente de 2040 grados. Lo que voy a hacer aquí es hacer una división. Entonces yo tendría 2040 grados, lo voy a dividir entre una vuelta, que viene a ser 360 grados. Entonces, haciendo la división, acá multiplico por 5 y 360 por 5 sería 1800. Voy a hacer la resta para obtener el residuo. Entonces yo tendría ceros, restando sería 4, 20 menos 18 sería 2. Entonces observamos que el residuo es 240. Entonces, yo puedo decir entonces que tangente de 2040
va a ser igual a decir tangente, en este caso, de un producto de 360 por 5. Y a esto le voy a agregar el residuo que viene a ser 240. Ahora, tangente 2040 va a ser igual a tangente 360 por 5 más 240 grados. Este valor de 5 me indica cuántas vueltas está dando. En este caso, cuando tengo esta forma, lo que simplemente voy a hacer es trabajar con el residuo, que va a ser tangente de 240 grados. Ahora tenemos un ángulo que es menor a una vuelta. Nosotros ya sabemos reducir cuando un ángulo es menor a una vuelta. Lo que vamos a hacer es trabajar con 180 o 270. En este caso, para no cambiar la razón trigonométrica, vamos a trabajar con 180. Y sería tangente 180 más 60. 180 más 60, 240. Entonces, haciendo reducción al primer cuadrante, cuando es 180 se mantiene la misma razón trigonométrica. Sería tangente de 60 grados. 180 más 60 está en el tercer cuadrante. Entonces, sería la tangente del tercer cuadrante es positivo. Entonces, por lo tanto, digo así que tangente de 2040 va a ser igual a decir tangente de 60 grados. Y tangente de 60 grados es raíz cuadrada de 3. Entonces ya tengo el primer valor. Vamos a llegar ahora a tangente de 2460. De la misma forma, lo que voy a hacer aquí es la tangente de 2460. Vamos a hacer la división. 2460 lo voy a dividir entre 360. Dividiendo entre 360 me quedaría, a ver, vamos a multiplicar por 6 y sería 360 por 6, 2160. Hacemos la resta, sería 003. Entonces el residuo en esta división viene a ser 300. Ahora la tangente de 2460 reduciendo va a ser igual a la tangente, en este caso, la tangente de 360 por 6. 360 grados por 6 más el residuo que viene a ser 300. Ese valor de 6 me indica que ha dado 6 vueltas. Entonces, acá cuando tenemos 360 lo que vamos a trabajar es con el residuo. Entonces yo voy a decir aquí que todo esto va a ser igual a la tangente del residuo que viene a ser 300. Ahora tenemos un ángulo menor a una vuelta. Vamos a hacer la reducción. Entonces yo tendría acá tangente, en este caso va a trabajar con 360 menos 60. 360 menos 60 sale 300. Entonces vamos a hacer la reducción. Sería tangente 360, se mantiene la misma razón trigonométrica y sería de tangente de 60 grados. 360 menos 60 está en el cuarto cuadrante y la tangente en el cuarto cuadrante es negativo. Ahora yo puedo decir que tangente de 2460 va a ser igual a menos tangente 60. Y tangente 60 yo sé que es raíz cuadrada de 3, pero está con signo negativo. Entonces tangente de 2460 es igual a menos raíz cuadrada de 3. Entonces a nosotros nos piden la diferencia entre estas dos razones trigonométricas. A nosotros nos piden tangente de 2040 menos tangente de 2460. Y esto va a ser igual. Tangente de 2040 es raíz cuadrada de 3. Menos tangente de 2460 es menos raíz cuadrada de 3. Sería menos raíz cuadrada de 3. Menos por menos más. Y sería raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 3. 2 veces raíz cuadrada de 3. Entonces a mí me pedían calcular la número 1. Calculando, haciendo la reducción al primer cuadrante, sale 2 raíz cuadrada de 3. Esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice calcula y me da la expresión de que es igual a seno de menos 45 grados por coseno de menos 120 grados por cosecante de menos 210 grados. Entonces vamos a desarrollar eso. Acá tenemos ángulos negativos. Entonces nosotros sabemos por definición que cuando tenemos ángulos negativos, el ángulo negativo para convertir a positivo, el signo menos saldría y completaría a la razón trigonométrica. Entonces, acá yo tengo un seno de menos 45. Eso va a ser igual a menos seno, en
este caso del ángulo positivo, sería seno de 45, por el coseno de menos 120. En este caso, cuando tengo un coseno de un ángulo negativo, automáticamente eso se puede convertir como un ángulo positivo. Entonces sería coseno de 120 grados. Todo eso multiplicando, acá tengo cosecante menos 210 grados. Como es cosecante, el menos saldría. Entonces lo que voy a hacer aquí es colocarlo entre paréntesis. Entonces sería aquí menos cosecante de 210 grados, o sea, de un ángulo positivo. Entonces yo tendría aquí que la expresión de va a ser igual. Ahora tengo este menos va multiplicado con el menos de aquí, menos por menos más, y me quedaría simplemente seno de 45 grados por coseno de 120 grados multiplicado por la cosecante de 210 grados. Como yo tengo aquí 120 grados y 210 grados, ángulos menores a una vuelta, entonces vamos a reducir eso. Entonces yo tendría aquí que el coseno de 120 grados va a ser igual. Coseno, recuerda que generalmente hay que tenerlo con 180 o 360. Sería 180 menos 60. Como es 180, simplemente se mantiene el coseno, y en este caso sería coseno de 60 grados. Como es 180 menos 60, o sea 120 grados, eso está en el segundo cuadrante. Como está en el segundo cuadrante, el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Y tendría aquí coseno de 120 es igual a menos coseno de 60 grados. Y coseno de 60 grados sería un medio. Como es negativo, sería menos un medio. Entonces, coseno de 120 grados es menos un medio. Ahora vamos a sacar el valor de cosecante de 210. Tengo cosecante de 210 grados. Y esto va a ser igual a cosecante. Recuerda que generalmente hay que trabajar con 180 o 360. En este caso, sería cosecante de 180 más 30. 180 más 30, 210 grados. Entonces, eso, como es 180, se mantiene la razón trigonométrica. Sería cosecante de 30 grados. 210 está en el tercer cuadrante. 210 o 180 más 30 pertenece al tercer cuadrante. Como es tercer cuadrante, la cosecante en el tercer cuadrante es negativo. Entonces, tendría menos cosecante de 30 grados, eso es igual a 2. Entonces, la cosecante de 210 grados es igual a menos cosecante de 30, que a su vez es igual a menos 2. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es reemplazar. Reemplazando. Pues vamos a reemplazar en la expresión de yo tengo d, que es igual seno de 45 grados multiplicado por el coseno de 120 y multiplicado por la cosecante de 210 grados. Entonces, la expresión de va a ser igual seno de 45 grados, yo sé que es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Cosecante de 120 grados es menos un medio. Menos un medio. Cosecante de 210 grados es menos 2. Sería menos 2. Entonces, la expresión de va a ser la siguiente. En este caso observamos que vamos a simplificar. Por ejemplo, 2 y 2 se eliminan. Menos por menos, más. Entonces yo tendría aquí raíz cuadrada de 2 sobre 2 por 1. Eso va a ser simplemente lo mismo. Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dicen hallar y me da la expresión A, que es igual a raíz cúbica de 24 más raíz cuadrada de 3 por tangente de 600 grados. Como observo, el ángulo de 600 grados es mayor a una vuelta. Entonces vamos a desarrollar esto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es hallar el valor de la tangente de 600 grados. Entonces yo tendría aquí tangente de 600 grados. Ahora, cuando yo tengo un ángulo que es mayor a una vuelta, lo que hago es dividir entre 360. Entonces voy a dividir 600 entre 360 grados. Dividiendo sería 360 por 1, sería 360. Haciendo la resta, tendría 0, acá sería 4, 5 y 3 sería 2. Entonces el residuo sería 240. Entonces ya puedo reducir tangente de 600 grados. Esto va a ser igual a tangente, en este caso 360 por 1. Entonces aquí sería tangente de 360
por 1 más el residuo, que es 240. Entonces, recuerda que este valor de 1 me indica cuántas vueltas da dicho ángulo. En este caso da una vuelta con 240 grados. Entonces, cuando yo tengo esta división, simplemente trabajo con el residuo. Entonces, eso va a ser igual a tangente de 240 grados. Acá tengo tangente de 240 grados, vamos a reducirlo, porque es un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, vamos a reducir el primer cuadrante. Entonces, yo tendría aquí tangente, hay que trabajar con 180. Sería 180 más 60. Podría trabajar con 270 menos 30, pero si trabajo con 270, la razón trigonométrica cambiaría con su corrazón. Generalmente trabajamos con 180 o 360 para mantener la misma razón trigonométrica. Entonces acá sería igual tangente de 60 grados. Como 240 o 180 más 60 pertenecen al tercer cuadrante, la tangente en el tercer cuadrante es positiva. Entonces yo tendría aquí que tangente de 600 grados es igual a tangente de 60 grados positivo. Y la tangente de 60 grados viene a ser raíz cuadrada de 3. Entonces tangente de 600 grados es raíz cuadrada de 3. Una vez que tengo eso, vamos a reemplazar. Reemplazando, tendría la expresión a, que va a ser igual a la raíz cúbica de 24 más raíz cuadrada de 3 por tangente de 600, que es raíz cuadrada de 3. Entonces esto se va a multiplicar con raíz cuadrada de 3. Entonces yo tendría que a va a ser igual a raíz cúbica de 24 más raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, eso es igual a 3. Entonces yo tendría que la expresión a va a ser igual a raíz cúbica, 24 más 3, 27. Entonces yo puedo hallar el valor de a. Raíz cúbica de 27, eso es igual a 3. Entonces, a mí me pedían hallar la expresión a en la número 3, entonces la expresión a vale 3. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dicen, si 2 cosecante menos x más 5 cosecante de x es igual a 4,3333 periódico, piden calcular seno de menos x. Entonces vamos a desarrollar eso. Nosotros tenemos que 2 por la cosecante de menos x más 5 cosecante de x es igual a 4,333, o sea, es un número decimal periódico puro. En este caso lo voy a convertir a la siguiente forma, sería 4,3 periódico puro. Lo que voy a hacer con este decimal, voy a convertirlo a fracción, a la fracción generatriz. Acá tenemos cosecante de un ángulo, uno de ellos es negativo y uno de ellos es positivo. Pero yo sé que la cosecante de un ángulo negativo saldría menos el valor de 2 multiplicado por la cosecante ahora del ángulo x positivo. Todo esto más 5 por la cosecante del ángulo x. Y esto va a ser igual. Vamos a convertir a la fracción generatriz. Entonces sería 43, o sea, tomo todo el número menos la parte que no se repite, la parte no periódica, que viene a ser 4. Todo eso dividido entre 9. Entonces yo tendría acá 5 cosecante de x menos 2 cosecante de x, ese es 3 cosecante de x. Y esto va a ser igual 43 menos 3, 39 sobre 9. El 3 pasaría a dividir, entonces yo tendría que la cosecante de x va a ser igual a 39 sobre 3 multiplicado por 9. Lo que voy a hacer aquí es simplificar. Tercia, me queda acá 13. Entonces yo tendría aquí que la cosecante de x va a ser igual a 13 sobre 9. Ahora, a nosotros nos piden seno de menos x, entonces la cosecante lo tengo que convertir a seno. Por entidades recíprocas, yo sé que la cosecante de un ángulo x es igual a 1 sobre seno de x. O sea, estamos recordando de entidades trigonométricas. Y eso a su vez va a ser igual a 13 sobre 9. Entonces lo que voy a hacer aquí es invertir. De lo que era 1 sobre seno de x, lo voy a convertir como seno de x. Y de la misma forma acá, 13 sobre 9 invirtiendo sería 9 sobre 13. Entonces el seno de x va a ser 9 sobre 13. A nosotros nos piden seno de menos x. Nosotros nos piden hallar
seno de menos x. Pero yo sé que seno de un ángulo negativo sería menos el seno del ángulo x ahora positivo. Entonces, reemplazando, sería menos seno de x, que vale 9 sobre 3. Entonces, seno de menos x es igual a menos 9 sobre 13. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dicen, reduce y me dan la expresión a, que es m más n elevado al cuadrado multiplicado por coseno de 1440 más m menos n elevado al cuadrado por el seno de 990 grados. Todo esto sobre m por n por coseno de 540 grados. Entonces vamos a desarrollar esto. Observamos que las razones trigonométricas aquí, sus respectivos ángulos son mayores a una vuelta. Entonces lo que vamos a hacer aquí es dividir. Entonces yo voy a tener aquí que la expresión a va a ser igual. Ahora yo tendría m más n elevarlo al cuadrado. Coseno de 1440. Entonces eso va a ser igual a coseno, en este caso 1440 vendría a ser 360 multiplicado por 4. En otras palabras, 1440. Aquí el residuo sería 0, o sea, sería más 0. Todo esto más m menos n elevado al cuadrado. Todo eso por seno de 990. Eso sería seno, en este caso, 990 sería 720, que viene a ser 360 por 2, más 270. Entonces 990 es 720 más 270. Todo eso dividido entre m por n por el coseno de 540 viene a ser 360, en este caso por 1, más el residuo que viene a ser 180. Entonces sería 360 más 180, 540. Después de haber hecho sus divisiones, obtenemos esta expresión. 360 por 4 más 0, 360 por 2 más 270 y 360 por 1 más 180. Entonces, vamos a tener que la expresión a va a ser la siguiente. Sería m más n elevado al cuadrado. Coseno de 360 por 4. Acá simplemente considero el residuo que viene a ser 0. Sería coseno de 0 grados. Todo esto más m menos n por el seno, en este caso sería el residuo que es 270, o sea, seno de 270 grados. Sobre m por n, por el coseno, en este caso sería coseno del residuo, con el residuo sería 180 grados. Tenemos ángulos cuadrantales. Entonces yo tengo acá que la expresión a va a ser igual m más n elevado al cuadrado. Coseno de 0 grados, eso es igual a 1. Más m menos n por seno de 270 grados, eso es menos 1. Todo esto sobre m por n por coseno de 180 grados también es menos 1. Estamos trabajando con ángulos cuadrantales. Entonces yo tendría que la expresión a va a ser igual a m más n elevado al cuadrado por 1, simplemente viene a ser el mismo. Acá es m menos n al cuadrado. M menos n al cuadrado por menos 1 sería menos m menos n elevado al cuadrado. Todo esto sobre m por n menos 1 sería m por n. Entonces, desarrollando m más n al cuadrado menos m menos n al cuadrado, esto va a ser igual simplemente a 4 veces m por n. Si aplicas en este caso diferencia de cuadrados, vas a obtener el valor de 4m. Todo esto sobre menos m por n. En este caso, observamos que acá se va a simplificar. mn y mn se simplifica. Entonces, a mí me quedaría simplemente 4 entre menos 1 sería menos 4. Entonces, en la número 5 me pedirían reducir toda esta expresión, entonces la expresión a es menos 4. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dicen simplifica y me dan la expresión q, que es seno de 6pi más x más seno de 14pi menos x más seno de 12pi menos x, todo eso dividido entre 3 por el seno de menos x. Entonces, vamos a desarrollar eso. Antes de desarrollar eso, nosotros tenemos que recordar algo. Recordar.
Tenemos que recordar que el valor de pi viene a ser 180 grados. Y si yo trabajo con 2pi, eso va a ser igual a 360 grados. Tenemos que recordar eso. Ahora, nosotros trabajamos con 360 grados. Entonces, cuando nosotros trabajamos con 360 grados y aquí nos dan ángulos que están en radianes, vamos a trabajar con 2pi. Es parecido al ejercicio anterior. En este caso, recuerda cuando teníamos ángulos mayores a una vuelta, trabajábamos con 360 multiplicado por un cierto número. La misma idea aquí. Vamos a trabajar con 2pi. Entonces, yo tendría lo siguiente. Si yo tengo 6pi más x, eso va a ser igual a decir 2pi multiplicado por 3. 2pi por 3, 6pi. Y todo esto más x. Como te puedes percatar, acá tendría 360 grados y 3 me indica el número de vueltas que ha dado. Donde el residuo va a ser x. De la misma forma, 14pi, en este caso 14pi menos x. Trabajando con 2pi sería 2pi multiplicado. 2pi por 7 me sale 14pi. En este caso es menos x, entonces sería menos x. Entonces acá se indica que como esto 2pi es 360 grados, este 7 me indica que ha dado 7 vueltas. En este caso el residuo viene a ser menos x. De la misma forma, yo tendría que 12pi menos x va a ser igual a 2pi. Recuerda que estamos trabajando con 360 por 6. 2pi por 6, 12pi. En este caso, menos x. 6 me indica que el ángulo está dando 6 vueltas. En este caso, el residuo vendría a ser menos x. Esto es lo que vamos a reemplazar. Entonces, reemplazando, tendría que la expresión q va a ser lo siguiente. Seno 6pi más x, pero yo sé que 6pi más x, observa aquí, 6pi más x es 2pi por 3 más x. Entonces acá sería 2pi por 3 más x. Todo esto más seno de 14pi menos x. Pero acá observa que 14pi menos x es 2pi por 7 menos x. Entonces acá sería 2pi por 7 menos x. Todo esto más seno de 12pi menos x, pero 12pi menos x, observa aquí, es igual a 2pi por 6 menos x. Entonces acá sería 2pi multiplicado por 6 menos x. Todo esto sobre 3 por seno de menos x. Como es ángulo negativo, en el seno el menos sale y sería menos 3 por el seno del ángulo x, que es ahora positivo. Entonces acá vamos a trabajar con el residuo. Tener presente que aquí más x, menos x y menos x vienen a ser los residuos. Entonces yo tendría que q va a ser igual seno de x positivo más seno de menos x, seno de menos x, más seno de menos x también, seno de menos x. Todo esto sobre menos 3 seno de x. Entonces esto va a ser igual, tendría acá seno de x, acá tengo seno de menos x, el menos saldría y sería menos seno de x. Acá también tengo seno de menos x, el menos saldría y sería menos seno de x positivo. Todo esto sobre menos 3 seno de x. Y esto va a ser igual. Se recuerda que es menos 3 seno de x. Observemos aquí algo. Seno de x menos seno de x, 0. Entonces simplemente me quedaría menos seno de x. Todo esto sobre menos 3 seno de x. ¿Qué voy a hacer aquí en esta división? Voy a simplificar. Seno de x con seno de x se va. Y menos con menos también se elimina. Entonces, la expresión q va a ser igual. En la parte superior me queda 1 sobre, en la parte inferior me queda 3. Entonces, el valor de q va a ser igual a 1/3. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 6.